Buenos días, en esta ocasión vamos a grabar un video explicando cómo resolver este tipo de ejercicios. En primer lugar hay que tener en cuenta cómo se forman, ¿sí? Los óxidos ácidos, también conocidos como anhidridos. Para ello es muy importante partir de la fórmula o en este caso de la estructura, cómo se forman. Entonces los óxidos ácidos se forman a partir de un no metal más oxígeno. Ahora aquí, al momento en que unimos estos dos elementos, hay que tener en cuenta que el oxígeno tiene valencia 2 menos y los no metales van a tener valencias positivas, que ya las vamos a analizar a continuación. De acuerdo a ello, yo puedo formular en este caso un óxido ácido, ¿sí? Puedo obtener un óxido ácido. Tal y como lo he mencionado, ¿no es cierto? ¿Qué necesito aquí? Yo prácticamente lo que necesito es saber las valencias, tener en cuenta las valencias. Entonces, como ya les había entregado en clase una tabla de valencias, ¿sí? En este momento no vamos a utilizar los metales, sino los no metales. Para ello entonces vamos a utilizar los no metales, que ya se los deben haber aprendido, pero si en caso no se los han aprendido todavía, pues tienen la tabla ahí en físico para que puedan revisar. Entonces, tenemos los siguientes no metales con sus respectivas valencias. En el caso del primer ejercicio que yo puedo observar aquí, me dice anhidrido sulfúrico. Cuando hay la terminación ico, yo tengo que tener en cuenta las valencias, ¿sí? Las valencias en este caso del no metal. También hay que tener en cuenta qué elemento se encuentra participando aquí. En este caso el primer elemento es sulfúrico, dice, del azufre. ¿Por qué? Porque azufre, ¿sí? Porque azufre en latín es sulfurum. Como en este caso nos menciona la palabra sulfúrico, ¿no es cierto? Quiere decir que está participando el azufre, pero haciendo uso de su valencia mayor. Recordemos, 4 más es la valencia menor, terminación oso. 6 más, terminación ico. De acuerdo a ello, como el nombre me dice, anhidrido, ¿sí? Que es el que voy a realizar en este momento, anhidrido sulfúrico, quiere decir que está trabajando con la valencia mayor, por la terminación ico. Entonces está trabajando con esta valencia. Una vez que yo ya sé con qué valencia está trabajando, me he dado cuenta qué elemento químico es el que está participando, procedo a realizar el ejercicio en base a la fórmula mencionada anteriormente. Entonces yo digo que el azufre, ¿verdad? El azufre se une con el oxígeno, ¿sí? También hay que recordar que el oxígeno tiene valencia 2 menos. El azufre en esta ocasión va a utilizar su valencia 6 más, porque es la mayor y porque tiene la terminación ico, su nombre. Una vez que yo ya he colocado las valencias, lo que hago es intercambiar. Este 6 que está en la parte superior viene a la parte inferior derecha del oxígeno. Y el 2 que está en la parte superior viene a la parte inferior derecha del azufre. Aquí lo voy a colocar al 2 y acá al 6, pero sin estos signos de aquí. Solamente los números. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente manera. Azufre 2, oxígeno 6, tal y como lo había mencionado. Los coloco en la parte inferior derecha de cada elemento. Obviamente que los intercambié. Recordemos, el 2 era del oxígeno, vino el azufre. Y el 6 del azufre vino el oxígeno.
¿Qué más puedo hacer aquí? En este caso, como yo me doy cuenta que son números pares, yo les puedo sacar la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que los puedo dividir para 2. Entonces digo 2 dividido para 2 a 1. 6 dividido para 2 a 3. O es lo mismo que decir la mitad 1, la mitad 3. ¿Por qué? Porque la mitad de 6 va a ser 3. De esa manera obtengo el compuesto final. ¿Cómo me queda? Me queda de la siguiente manera. SO3. O también azufre 1, oxígeno 3. El código que aquí yo me puedo aprender para formularlo de manera directa va a ser 1 y 3. Si me dicen entonces anhidrido sulfúrico, el código es 1, 3. ¿Sí? ¿Y por qué digo el código? Porque miren, este código me puede servir de la siguiente manera. Yo sé que este es el anhidrido sulfúrico, ¿no es cierto? Con el código 1,3. Lo que hago es colocar los elementos, azufre, oxígeno, y escribo el código en intermedio de los elementos, tal cual. 1, 3. De esa manera me queda anhidrido sulfúrico. Entonces el otro código va a ser 1, 2 para el anhidrido sulfuroso. En ese caso entonces nuevamente escribo azufre, oxígeno y les escribo los respectivos códigos. En este caso 1 que ya se sobreentiende y el 2. ¿Por qué digo que se sobreentiende? Porque no es necesario ponerle el 1. Sin embargo le estoy poniendo aquí para una mayor explicación. De esa manera yo resuelvo este tipo de ejercicios, teniendo en cuenta valencias, teniendo en cuenta la estructura, cómo se forman, ¿no es cierto?, entre un no metal y el oxígeno. Muy bien, espero que haya quedado claro. Vamos a resolver otro ejercicio más, ¿sí? En este caso el siguiente, que nos dice el anhidrido hipocloroso. ¿Sí? Anhidrido hipocloroso. Entonces lo vamos a resolver, lo vamos a poner por aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? En primer lugar, hay que reconocer los elementos que se encuentran participando en este compuesto. Aquí que me dice cloro, ¿sí? Yo reviso y digo que el cloro, ¿sí?, que el cloro tiene de valencias positivas 1, 3, 5 y 7. Entonces, el cloro va a tener de valencias 1 más, 3 más, 5 más y 7 más. Y bien, cuando yo tengo valencia 1, ¿sí?, cuando yo tengo valencia 1, voy a tener el prefijo hipo y el sufijo oso. Cuando tengo valencia 3, o estoy haciendo uso de la valencia 3, yo voy a tener el sufijo oso. ¿Sí? Cuando tengo valencia 5, yo voy a tener el sufijo ico, y cuando tengo valencia 7, yo voy a tener el prefijo per y el sufijo ico. Entonces, aquí el nombre que me dice, anhidrido, quiere decir la nomenclatura tradicional, hipo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir hipo? Es un prefijo que va antes del nombre. Hipo y la terminación oso. Hipocloroso. Por ende, ya el nombre me está diciendo qué valencia está utilizando aquí. Entonces, la valencia que está utilizando es 1. ¿Por qué? Porque está hipo y oso. Hipo al inicio, oso al final. En intermedio, el nombre del no metal. Ahora, una vez que yo ya sé eso, tengo que escribir aquí cloro más oxígeno, procurando siempre que cuando hay dos letras, la primera letra tiene que quedar mayúscula. Entonces ahí, de esa manera. Ahora, el oxígeno tiene de valencia 2 menos. El cloro, ya como lo habíamos analizado, de acuerdo al nombre, tiene valencia, en este caso, 1 más. Asimismo, intercambio las respectivas valencias, el 1 viene a la parte derecha del oxígeno y el 2 viene a la parte derecha del cloro. Quedándome así, ¿sí?, quedándome de esta manera como cloro 2, oxígeno 1. Porque no es necesario ponerle el 1, ya se sobreentiende que hay un 1 ahí. De esa forma hemos resuelto, ¿no es cierto?, dos ejercicios. Uno de los anfígenos o divalentes, que en este caso era el anhidrido sulfúrico, y otro de los halógenos o monovalentes, que hacía referencia al cloro. Asimismo, ustedes deben resolver los siguientes ejercicios teniendo en cuenta la valencia. Aquí, por ejemplo, ya me está dando la valencia del no metal.
¿Cuál es la valencia? 3. Entonces, lo que hago de ahí es colocar las valencias, intercambio y me queda la fórmula. Aquí lo único que yo busco es la fórmula del nombre que está aquí en la tabla.